Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más de acá desde Sembrando Vida Murucuyá. Le damos la bienvenida, le damos muchas bendiciones a todos aquellos que nos están escuchando, a todos aquellos que apartaron su momentito para escuchar de la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar nuevamente grabando un episodio más. Muy contento de estar nuevamente aquí en compañía de mis compañeros, Agustín, el pastor Ramón, la visita de César, y en la técnica tenemos a Adriana y a Sebastián. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo está Carlos? Y muy contento, bienvenido a Amén. nuestro hermano César, que muy gentilmente nos está acompañando hoy en la mesa, así que bueno, que sea para bendición para él, para su familia y para todos nosotros. Amén. Así que amén. ¿Cómo está, pastor? Buenas tardes, bendiciones para todos y muy contento de poder estar en este lugar y bueno, como siempre, compartir este hermoso momento acá nosotros y también para la audiencia, aquellos que nos escuchan. Amén, amén, bendición. César, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes y gracias por la invitación, gozoso y con amor saludo a todos, Amén, amén, amén. a pesar que es una hermosa tarde. Así Amén. es, así Amén. es, así es. Mucho saludo a todos. Amén. Muy bien, y vamos a mandar un saludito, nos mandamos un saludo, pero hoy quería mandar un saludo para todos nuestros hermanos de la Loma Alta, Nito y su familia, Amén. que siempre nos acompañan en las reuniones y sé que nos ven, así que muchas bendiciones para ellos allá y los esperamos como siempre los domingos, los jueves, en nuestras reuniones. Bueno, le voy a contar desde dónde estamos, ¿no? Como siempre, estamos en la congregación Sembrando Vida en Murucuyá, frente a la Plaza Mitre, la Valle 245, desde Mburucuyá, Corrientes, Argentina para el mundo, ¿eh? Así que estamos acá esperando a cualquiera que quiera visitarnos, están las puertas abiertas acá. Tenemos reuniones generales los días jueves y domingo 19 horas, martes tenemos reuniones de dama a las 17:30 y de hombres a las 19:30. Tenemos escuelita bíblica para los niños también en los domingos 19 horas. Así que están invitados a venir a escuchar la palabra del Señor. Estamos esperando con los brazos abiertos y con una hermosa palabra de bendición para todos aquellos que quieran venir. Y bueno, y quiero dar gracias, como digo siempre, a todas las personas que guardan su tiempito para escucharnos, ¿no? Que siempre nos están escuchando y bueno, le damos las gracias y impartimos bendiciones para todos ustedes. Y les voy a comentar que nos pueden ver, que nuestros canales donde nos pueden ver son Sembrando Vida en Murucuyá y nos pueden ver en YouTube, en Instagram. Pueden compartir también en sus estados para ver los episodios, para que sus contactos puedan también conocer de la palabra del Señor. Pueden mandarnos mensajitos, escribir ahí sus agradecimientos, sus saluditos, lo que quieran, nos pueden escribir ahí, nosotros después lo vamos leyendo y contestando. Así que no se olviden de suscribirse, de darle like, de activar la campanita para que cada episodio que levantemos les avisen ahí. Así que muchas bendiciones y bueno, lo estamos esperando, como digo siempre aquí. El Señor está golpeando la puerta de tu corazón, ábrela y recibe estas palabras que hoy vamos a darlas para que conozcan más del Señor, de las bendiciones de Él y de lo que Él hace por nuestra vida y que puede hacer por tu vida también. Así que muchas gracias por estar allí, bendiciones. Y bueno, hoy tenemos un episodio más que lleva como título Familia. A la familia, que es algo muy importante, ¿no? En nuestras vidas. Todos tenemos una familia, así que hoy vamos a hablar sobre eso. Y como hacemos siempre, vamos a dar nuestras definiciones de la Real Academia Española, ¿no? Sí, Carlos, la RAE define a la familia como un grupo de personas. Este grupo de personas que tienen que estar aparentadas entre sí, que viven juntas o viven en lugares diferentes, pero tienen que tener algún tipo de relación Sí. o vínculo. También habla de un conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje. Personas que comparten una misma condición, profesión o actividad. Sí. Eso por ahí tenemos como la definición de la RAE. Ahí, como decimos en esa última parte, que
a veces decimos, como hablamos fuera de cámara, ¿no? La familia estudiantil, la familia policial. Un ¿viste? saludo para todos los policías. Las policías, ¿no? Sí. Que no tienen un vínculo familiar, digamos, de sangre, pero comparten lazo, ¿no? amistades, Sí, comparten un montón de cosas. La familia de la salud también, se podría decir, ¿no? Así, de la medicina, lo que están. Y sí. Bueno, también tengo, por ejemplo, la etimología, de dónde proviene esta palabra. Y esta palabra proviene del latín familia, que originalmente hacía referencia al conjunto de esclavos y sirvientes que formaban parte de una casa. Con el tiempo su uso se amplió para incluir a los parientes y a los habitantes de un hogar. Primera vez que se utilizó la palabra comenzó a aparecer en textos romanos clásicos del siglo I a.C., y aunque su sentido ha evolucionado desde el ámbito de la propiedad y los sirvientes hasta su significado más amplio como lo conocemos hoy, como eso de tener parentesco o un afecto entre las personas. Entre las personas que pertenecen a una familia. ¿Será, Carlos, que la familia tiene que tener algún requisito para ser familia, no? Sí, yo creo que ¿Qué te sí, parece? ¿no? Sí. Hay varios requisitos para ser familia, ¿no? Varios tenemos varios ahí, ¿eh? Tenemos varios. Acá varios. dice, mira, para ser en una familia tiene que haber una relación de parentesco. Esta relación puede ser biológica, adoptiva o por afinidad. También tiene que tener un vínculo afectivo, como decíamos hoy por ahí en el trabajo. Hay profesiones que llegan con el tiempo, llegan a tener un vínculo afectivo, y eso hace que se pueda llamar como una gran familia, como decíamos hoy en el ámbito educativo, por ejemplo. Exactamente, ¿viste? En esos casos que se comparte mucho tiempo juntos, ¿viste? Que a veces hablamos que ya te conoce más que tu propia familia, te dicen, ¿viste? Ya sos claro, porque se comparte algo en común. Común, claro. Habitualmente, entonces eso hace que forme como una familia. Claro, ¿viste? Eso pasa cuando están más horas. Están muchas horas juntos, trabajan. Por ejemplo, el tema de los médicos, enfermeros que pasan mucho tiempo juntos. La policía, que estamos hablando de la también, policía. Que no sé cuántas horas trabajan seguido, ¿no? Corrido y después. Sí, por ahí las guardias es lo que por ahí uno compartió un montón de cosas con tu compañero, esas guardias, fíjate, fin de año juntos, puede ser Navidad o Año Nuevo. Y situaciones que pueden ser estresantes, como pueden ser situaciones buenas, pero eso creo que justamente crea ese fino, ese afecto que uno puede llegar a decir, y puede llegar a decir justamente que es una familia. Una familia, ¿no? Claro. Y por ahí escuchamos que algunas personas dicen, sí, esa es mi familia o mi segunda casa, ¿no? Esa es una palabra que siempre escuchamos. En la escuela, eso se escucha en la escuela. Los docentes. Claro, nosotros los docentes decimos mi segunda casa, porque bueno, uno que más nos relacionamos continuamente con los chicos, ¿sí? Y uno dice, esa es mi familia, esa es mi casa, porque ocupamos gran cantidad de horas en ese lugar, por ejemplo en la escuela. Entonces como que bueno, nuestra segunda casa y es como una familia donde no hay un lazo de parentesco, no hay esa, pero sin embargo compartimos cosas en común. Así es. Y bueno, también para ser una familia tiene que haber un requisito, por ejemplo, de responsabilidad mutua, compromiso de cuidar y apoyar a los miembros. Eso por ahí también lo que hablaba usted, por ejemplo, en el caso de los docentes, tiene un compromiso de educar, tiene un compromiso de cuidar, tiene un compromiso de apoyar también a los chicos. Eso creo que son los afectos o los afines que hacen que uno pueda decir, bueno, somos una gran familia, ¿no? Así es. También tenemos, bueno, otro requisito que podemos decir, que tienen que compartir un espacio común, que también lo vemos en el área de la educación o el área de la policía. Siempre hay un lugar que uno comparte con el otro. Siempre nos reunimos, siempre hay una casa, pues la casa de estudio, como se suele decir, en el caso de las comisarías, en el caso de inclusive de los empleados públicos, los que trabajan en la municipalidad, los hospitales también, porque los hospitales también
son lugares donde uno comparte muchas horas, comparte muchos sentimientos, muchas situaciones que son bastante complejas y complicadas, y también cosas lindas también, como por ejemplo, me pongo a pensar ahí en los nacimientos para los doctores, las enfermeras, inclusive para los que barren. Todo. Creo que estar en ese momento de un nacimiento es algo lindo, que es una felicidad que transmite, por ejemplo, al papá, a la mamá, y se va contagiando a todos los que trabajan Todo en lo ese que lugar. tenés. También Sí. están los momentos difíciles también, cuando le toca partir a una persona, también ese momento, esa afinidad, ese sentimiento, es como se va contagiando en ese lugar de trabajo, y todos lo sienten de esa manera. Sí. Desde el doctor hasta el último que por ahí, como decía, el que limpia, el cocinero, todos se hacen un apego de esa situación, y yo creo que esas son las cosas que hacen que uno pueda decir que es una gran familia también, en la familia de la salud. Claro, todo se comparte. Se comparten los buenos momentos y también los malos momentos. Es decir, uno se siente, si son malos momentos, bueno, se siente apoyado por el otro, o recibe una ayuda. Creo que esa se complementan ahí entre todos, cada uno tiene su rol, se complementan y ya. Sí. Y eso es creo lo que que pasa hace. en todo, en los trabajos, por ejemplo, en una oficina. Creo que en cada trabajo se va formando ese vínculo, esa pequeña familia, ¿no? Sí. Tal cual como el hogar. El hogar, cuando nos apoyamos uno a otro, la familia, el hogar, la casa. Claro. Y Así lo es. mismo pasa en el gran ministerio del Señor Jesucristo también, que nos apoyamos entre hermanos, nos escuchamos, Sí. que es lo más importante hoy por hoy, escucharnos. Y eso es lo que hace a una gran familia de familia. Amén, sí. Eso es lo que quiere Dios. Amén. Así es. Está bueno lo que decís con respecto al apoyo, porque tenemos también que todas las familias no están exentas de tener problemas. O sea, sí o sí, los problemas en la familia es algo que puede ser común, o que puede ser esporádico, pero una característica que tiene la familia es que en algún punto, en algún momento, sí o sí va a haber problemas. Hay problemas, sí, en toda familia. Y uno de esos problemas, por ejemplo, que tiene la familia es esa falta de comunicación. Como decía, el apoyo y el escucharse. Eso llevan a que, si no hay esa comunicación, empiece a haber problemas justamente en la familia. Ya sea, como decíamos hoy, en la familia policial, en la familia de salud, y más en nuestra familia, en la que nosotros compartimos, cada uno individualmente con en mi caso, con mi esposa, con mis hijos. Sí, ese es uno de los problemas generalmente. Siempre hay ese, o alguien tiene un problema de comunicación, o que no da aviso de algo, o que no cuenta en una familia, digamos, los hijos, que no te cuentan algún problema que tuvo, y así, o un problema con algún vecino, no te dicen a vos que sos la cabeza de familia, y ese problemita pues se hace más grande. Y bueno, y si él hubiese comunicado los problemas que tuvo, capaz que la cabeza de familia puede arreglar antes que se haga más grande el problema, ¿no? La falta de comunicación ese siempre fue uno de los problemas, como dice, de familia. Es que no estamos ausentes hacia los problemas. Claro, no estamos exentos hacia esos problemas. Van a suceder porque somos seres humanos. Así es. Sí, y no hay una familia perfecta, no existe. Amén. O sea, ¿no? sí o sí, los problemas son parte de la vida, son amén. parte de la familia, y uno lo que tiene que hacer es tratar de ocuparse, tratar de ver, tratar de solucionar justamente estos problemas que surgen justamente, uno, como decíamos, por la falta de comunicación. Otro problema generalmente que suele ocurrir, que es muy habitual en muchas familias, son la violencia familiar, por ejemplo. Y no solamente la violencia en el sentido físico, sino una violencia verbal. O sea, el maltrato de padres palabra, a hijos, ¿no? de Sí. palabra, A o veces, de hijos. Hoy se ve mucho de esto de hijos. Sí, o que la comunicación del padre, digamos, faltando respeto, ya con malas palabras, ¿viste? Esas malas palabras que imparte hacia esos gritos, y bueno, eso trae también después conflictos, problemas en la familia. Problemas psicológicos, todo también después, ¿no? Porque esos problemas se trabajan en la cabeza, ¿no? Y Sí, bueno. claro, creo que la familia de hoy
tenemos que estar muy atentos, en una palabra, para que podamos, el problema, como decimos siempre, el problema va a estar en la familia, pero que podamos enfrentar desde el primer momento en que nos damos cuenta de que hay un problema, que podamos enfrentar ese problema y tratarnos de solucionar o de saber llevar eso y no esperar, no dejar que eso crezca, bueno, dejo para mañana, para pasado, después lo hablo, después digo, sino que del primer momento que detectamos ese problema, poder enfrentar de la mejor manera, porque eso es lo que hoy en día es, como decía vos, Agustín, todo con violencia, y no, vamos a tratar de enfrentar esa situación apoyándonos, por ejemplo, en la familia, ¿sí? En la familia, el papá, la mamá, problemas siempre va a estar. Primero cuando tus hijos son chiquitos, después en la adolescencia, cuando son jóvenes, después cuando ya se van de la casa, siempre va a estar Siempre eso, siempre va a estar. Pero qué bueno que podamos ocupar ese rol, ¿no? de familia, porque cada miembro cumple un rol muy importante en la familia. Y qué lindo que podamos identificar nuestro rol. Y bueno, esto es lo que me corresponde hacer a mí, y bueno, y poder, como yo siempre digo, enfrentar el problema, enfrentar, no huir o dejar para mañana, no, sino que ya enfrentar el problema. Y bueno, y se puede evitar muchas cosas. Por eso le digo, siempre va a estar eso. Y hoy en día es como que, bueno, queremos tapar eso, bueno, tapamos, pero a la larga eso es como poner basura debajo de la alfombra, y después, bueno, va a empezar a largar olor, va a empezar hasta que se salga. O se va a acumular, por ejemplo. Se va a acumular y va a ser imposible que vos no veas ese problema. No vea. Y en una buena familia, por eso, ese diálogo, esa comunicación, esa comunicación permanente, ¿no? Entre papá, mamá, los hijos. Con eso se evita muchos problemas. Se evita, porque ahí conocemos todo, se conoce entre todos, y bueno, sabemos cuáles son las falencias que estamos teniendo. Está bueno, entonces, fíjese que fuimos desarrollando por ahí el conceptos de familia como grupo de personas que tienen vínculos, que no solamente puede ser llamado familia aquellas personas que tienen un lazo adoptivo, biológico, sino que aquellos que comparten afines. Estas familias tienen requisitos, como por ejemplo tener, como decíamos, parentesco, vínculos, responsabilidades. Después fuimos pasando que no todas las familias son perfectas, que cada familia tiene problemas. Claro, existen los problemas de comunicación. Eso es importante saber, que ninguna familia es perfecta. Es perfecta, exacto. Tenemos nuestros errores, y que podamos, como es, bueno, respetar al otro y bueno, porque somos diferentes. Una familia es muy diferente a la otra. Y ahí podríamos, entonces, podríamos estar de acuerdo que a estos problemas hay que enfrentarlos. Amén, sí. Y se enfrenta con esa comunicación, como decía, delimitar bien los roles, como decía el pastor, saber cada quien qué te toca en la familia o qué rol cumplís, porque no es lo mismo cumplir el rol de papá como el rol de hijo, por ejemplo. O sea, cada integrante de la familia tiene su rol, y también ese rol también le lleva a tener responsabilidades que van a ser distintas. Bueno, también podríamos compartir, ¿no? Que los problemas de la familia también muchas veces son económicos. Eso sí. En esta época, ¿no? En esta época que estamos viviendo, ¿no? Es fácil el problema que entra en la familia. Es muy fácil. Puede ser por ausencia de los papás que trabajan. A mí me pasó un tiempo que trabajaba de lunes a lunes, ausencia de papá, ausencia de mamá, y el problema es fácil, entra fácil. Más hoy en día, yo meditaba con los tiempos pasados, de años atrás, de
de Abraham, de Noé, de Yah, de Jacob. Ellos se criaron en un ambiente perfecto, pero aún así entró el problema, entró el pecado. Y de la misma manera pasa hoy en la familia. Es fácil de entrar el problema, porque entra la mentira, entra los celos, entra la envidia y muy suavecito se va destruyendo, se destruye. Es como un virus que entra. Y hoy por hoy están las redes, están los celulares, que pasan muchas cosas. La tecnología cada vez avanza más. Antes no había eso. Vos fijate que no había luz, no había agua, pero eran otros problemas. Y hoy estamos avanzados los problemas. Por eso la familia tiene que estar sujeto a un ministerio, que es Cristo Jesús, la palabra. La familia necesita de la iglesia. La iglesia está compuesta por la familia. Y necesitamos, porque ninguno somos perfectos, necesitamos de las iglesias. Es como decía Bautin, en la familia los roles son muy, muy importantes y fundamental, como decís vos también, el tema de las redes, todo. Por eso, como decía ahora, el padre tiene que estar presente, la madre también, para ir controlando, ¿viste? Es el rol principal del padre, sí. De ver a los hijos, de ver qué está haciendo, de controlar que no esté mucho tiempo en las redes, qué es lo que está mirando, para que ese problema, ese pecado, como vos decís, que entra despacito, suavemente, se vaya, digamos, evitando cada vez más, ¿no? Y eso los roles que está... Y hoy por hoy son más graves los problemas. Claro, por eso. Vos fijate, si había problemas antes, que dije recién, no había luz, no había agua, no había teléfono, no había celulares, no había tarjeta de crédito. Vos fijate, hoy por hoy nos metemos en problemas sin querer. Sí, es un buen tema que tocás, César, porque ahí podemos ver también que la familia, como toda sociedad, fue evolucionando a través del tiempo. No eran los mismos problemas, por ejemplo, de la familia hace 30, 40 años que los problemas que tenemos ahora. Quizá ahora con esto de la tecnología se puede llegar a entender y decir, bueno, se multiplicó, por ejemplo, la información, y esa multiplicación de información hace que también nuestros hijos, inclusive los padres, tengan el panorama del mundo y puedan entrar más problemas todavía. Por ahí sí podemos solucionar con las redes muchas cosas, pero también podemos dimensionar, por ejemplo, los problemas. Un ejemplo le puedo decir, si nosotros no controlamos, por ejemplo, lo que miran los niños muy pequeños, agarran YouTube, por ejemplo, y miran dibujitos, y en los dibujitos pueden mirar cualquier tipo de cosa que pueda afectar ya a ese niño, y por nuestra falta de supervisión nosotros estamos dejando, por ejemplo, que los niños se críen o miren o que el pecado entre por los dibujitos, que uno por ahí dice son dibujitos animados, y son dibujitos, sí, pero hay cada dibujito que ahora subidos de tono. Sí. Y ahí, por ejemplo, los padres descuidan, por ejemplo, el rol que les corresponde, que es ese control y esa educación juntamente a los hijos. Así. Como decía vos, eso por ahí es distinto a una familia de hace muchos años que, por ejemplo, que no tenía televisión. Quizá en ese momento el problema o la dificultad de esa familia era distinta a la que nosotros tenemos hoy. Claro, hay algo muy importante que la familia de hoy tenemos que darnos cuenta. Antes era muy diferente a muchas cosas, y hoy nosotros tenemos que ir renovándonos también. ¿Por qué? Porque por ahí tenemos ese concepto, y no, pero nosotros somos así, o bueno, yo crío a mis hijos de esta manera, pero nosotros no vivimos en una burbuja. Estamos en medio de esta sociedad, estamos en medio de esta cultura de este tiempo. No estamos separados, estamos viviendo en medio de esta sociedad. Entonces nosotros también tenemos que ir renovándonos
y no estoy diciendo que nos adaptamos a este tiempo, sino que ir viendo, ir marcando la diferencia, ir viendo lo que es bueno, ir viendo lo que es malo, ir viendo lo que pueda dañar a mis hijos o a la familia entera, y lo que es bueno para la familia. Tengo que ir marcando eso. Ahí entra, como decía César, el rol del padre, ¿no? Y antes quizás era un poquito más diferente, porque el papá ausente, yo también hablo, nosotros también éramos papás ausentes, una media jornada de nuestros hijos, pero el tiempo era diferente. Nosotros estábamos en nuestro lugar de trabajo y sabíamos que ellos no estaban con un celular, sabíamos que no había internet, ellos jugaban, no sé, al fondo de la casa, en el patio con sus amiguitos, o sea, que también era poco. Pero sin embargo, hoy uno no tiene esa seguridad de que, bueno, su hijo está en buenas manos. Ella no tiene esa seguridad, aunque por más que diga, bueno, sí, yo crío a mis hijos, no, porque hay algo, como dijo también César, de que entra despacito el mal, en una palabra, el pecado, dijo él, el mal entra a través de qué, entra a través de un teléfono, entra a través de la red, que antes no teníamos eso, antes no teníamos ese peligro, había otros peligros, sí, siempre estuvo peligro, pero estábamos atentos, éramos papás ausentes una media jornada del día, pero estábamos más tranquilos. Hoy me pongo yo en el lugar de ese papá, de esa mamá ausente, mediodía, con las redes, y es difícil. Entonces ahí tenemos que ir renovando, ¿no? Y ver cómo enfrentar eso, porque eso va a estar y cada vez va a ser peor. Cada vez va a ser peor. Entonces creo que es el tiempo donde la familia tiene que estar fortalecida, cada miembro cumplir ese rol como papá, bueno, darle a conocer el rol del hijo, porque a veces uno dice, no, él ya sabe lo que tiene que hacer, y no es así, no es así, hay que decirle, hay que entonces marcarle, y bueno, eso es lo que... Y la supervisión también es importante, es nuestra responsabilidad, y también es importante poder remarcar a nuestros hijos justamente esto de decirle no vas a ver eso, por ejemplo. Porque también veo hoy en día en esta sociedad es que no, dejale, solamente es algo que está mirando. Pero no es lo que está mirando, el contenido es lo que hay que ver. Sin ir más lejos, y te miran un poco y después ya hablan igual que como hablan los dibujitos, ¿viste? El idioma, digamos, neutro que se le dice, se dice, como le dicen, ¿viste? Que hablan de esa forma. Y es algo adicto, solo veo algo adicto, que le hace adicto a los chicos. A los niños. En sí cambió mucho los tiempos. Yo digo por mí, en mis tiempos, hoy mi hijo me pide un celular, no pide un celular que le compremos, todo tienen. Y en mi tiempo yo le pedí a mi papá para comprar un trompo, un barrilete. Sí. En mi tiempo, que estos tiempos se perdió todo, que era la bolita, que era el barrilete, que era el yo-yo, se perdió todo en los tiempos. Así es como decíamos, va cambiando el tiempo, van cambiando los tiempos, ¿viste? Y el celular, por ejemplo, te piden y por un lado sirve, ¿por qué? Porque tu hijo estudia. Y con el celular él saca los temas para estudios, es una herramienta también. Pero claro, es exactamente el rol que cumplís vos, que vos siempre estés controlando. Poner que vos le compres el celular, pero ahí tenés que poner tu autoridad, decirle, bueno, yo te compro el celular, pero yo te voy a chequear el celular cada tanto, voy a mirar, cada vez que yo te pido, vos me das el celular, porque eso queda todo y vos podés ir viendo qué es lo que él está mirando, ¿no? Sí, porque es importante, digamos, porque es una herramienta muy útil ahora también para el estudio, porque ahí para sacamos todo. La comunicación también. Para muchas cosas. Claro, por eso, como decía, tenemos que ir renovándonos. No es que no vamos a aceptar eso, no, al contrario, no, tenemos que aceptar. Tenemos que aceptar la tecnología, tenemos que aceptar las redes, tenemos que aceptar todo eso, sino que tener un control. Control. Está muy bueno que nosotros podamos tomar como contrapunto esa generación de familia que era distinta a la nuestra, la que nosotros estamos viviendo hoy, para que
que poder ver diferencias y poder ocuparnos justamente y poder mirar esto de tener roles, de responsabilidades. Porque he escuchado mucho que se suele decir, ¿no? Que dice, bueno, aquella generación era mejor que esta. Eso lo escuché mucho, lo suelo escuchar mucho, y dicen que hay una comparación de que eso era mejor que lo que nosotros estamos viviendo hoy. Y pienso que en algunas cosas sí, pero en otras cosas no. O sea, la tecnología, si nosotros aplicamos bien como se tiene que aplicar, con responsabilidad, con esto de educarnos nosotros mismos, de llevar a nuestros hijos con este acompañamiento de qué es lo que miran, poder enseñar, poder filtrar, por ejemplo, todas esas cosas que son malas para ellos. Eso está bien. La comunicación misma, que por ejemplo vos, si le dejás en un punto a tu hijo, en educación física, por ejemplo, que ellos tienen celular, cualquier cosita que ellos te llamen, se lastiman, lo que sea, que ellos te llamen, eso está bien. Después sí, obviamente, como le decía, tenemos que tener responsabilidad como nosotros, como padres, como adultos, de poder acompañar. No creo que sea una mejor que la otra, sino que quizá una va a tener ventaja y desventaja. Claro, fueron tiempos distintos que me acuerdo hoy, como dice, hoy te piden un celular. Antes nosotros fabricábamos nuestro propio autito. ¿De madera? De madera, ¿sí? de lata de picadillo, le hacíamos la rueda. Era otro tiempo, y vos decís, y ahora sacar la conclusión, ¿eran mejores esos tiempos? Y comparando con ahora, entonces era ese tiempo, era un tiempo diferente. Era un tiempo diferente. Sí. Pero una gran pregunta, eso que muchos dicen, muchos afirman, no, ese fue el mejor tiempo. Tiempo sano. Eran tiempos sanos. Y sí, en algunos puntos sí, en este tiempo creo que nos manda mayor responsabilidad a los padres, o a la familia, vamos a poner a la familia. Creo que este tiempo nos demanda una mayor responsabilidad, mayor tiempo, dedicación a la familia, esforzarse por llevar adelante una familia. Antes quizás era diferente, era un poquito más así, pero hoy hay una mayor demanda en cuanto a lo que es la familia. En ese punto, por ejemplo, también vi que cambió mucho. Por ejemplo, yo suelo siempre observar lo que es la familia policial, cada familia en sí, y cambió muchísimo porque hay mucho acompañamiento de los padres, hay mucho acompañamiento familiar en todo lo que uno hace, en la escuela, en los deportes de los niños, en salir con la familia. En ese sentido yo creo que cambió muchísimo, que podemos decir que esto de los problemas de la falta de comunicación creo que cambió muchísimo en ese punto. Pero también está en la otra, que es el tema de que hay mucha gente que no entiende, por ejemplo, la tecnología y no pueden acompañar con responsabilidad a sus hijos. Eso también creería que es una desventaja también, ¿no? Y bueno, y ahora vamos a pasar a qué dice el Señor con respecto a la familia. ¿Qué piensa o qué dice la palabra de Dios, por ejemplo, acerca de la familia? Y tenemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento que la familia para el Señor juega realmente un juego muy central en el núcleo, por ejemplo, ya sea de la sociedad y de lo cultural y en la parte religiosa también. Bueno, es el primer ministerio. Como decía. El primer ministerio que de la familia sale el respeto, las obligaciones, las responsabilidades, las conductas. De la familia sale todo. Es el plan de Dios y el primer ministerio. Así. Acá tengo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice que la familia se refería a la casa o el linaje, que en hebreo era Bet, y que incluía no solo los padres y los hijos, sino también a todos los parientes, por ejemplo, los abuelos, tíos, primos y hasta los sirvientes. Ese era el concepto, por ejemplo, que tenían en el Antiguo Testamento,
en el pueblo hebreo, ¿no? De este concepto que hoy habíamos revisado, el concepto de la RAE, por ejemplo, en la palabra del Señor habla ya un poquito más amplio, ¿no? En ese tiempo ya le incluían, por ejemplo, hasta los siervos, como la familia, ¿no? Ahí vemos cuando el centurión pide por uno de sus siervos que estaba enfermo. Ahí vemos como que formaba parte de su familia. Sí, formaba parte de su familia. Ocupaba un lugar ahí en la familia. Sí. Y bueno, también podemos revisar, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento también había ese rol y esa institución y esa estructura en la familia. Podemos ver, por ejemplo, una de las primeras estructuras familiares, que era el patriarcado, por ejemplo. Y se refería, por ejemplo, a que cada familia estaba constituida por ese padre de familia, que ese era como el líder espiritual. No solamente el líder en la parte económica, en la parte de educación, sino que era el líder espiritual. Siempre la palabra del Señor nos va a relacionar con el espíritu de cada persona. Nosotros en la sociedad hoy estábamos compartiendo justamente los conceptos y una familia puede ser una familia sin creer en Dios. Es mejor si la familia cree en Dios y se apoya en Dios y le lleva a Dios como esa cabeza, ¿no? Pero no necesariamente en lo que es la sociedad, la familia tiene que creer en Dios. Sin embargo, nosotros vemos ya en el Antiguo Testamento que uno de esos requisitos era que ese padre de familia, el patriarcado, era ese líder espiritual también, que es lo que justamente pienso que falta también en la familia y la sociedad actual. Aparte de proteger y proveer a la familia, daban la enseñanza. La enseñanza de la palabra, llevaba la palabra. Llevaba la palabra del Señor. Amén. Y en esa época tenemos como ejemplo a Abraham, ¿no? Abraham. Como patriarca es una figura clave que lidera y guía a su familia. Amén. Eso lo pueden encontrar en Génesis capítulo 12. Ahí vemos sobre la historia de Abraham, que un guía a su familia, cómo guía él a su familia, ¿no? Y después tener el otro rol. Tenemos otro. Fíjense que nosotros estábamos tocando hoy el tema de la sociedad, como que roles, como que hay veces que nosotros tenemos que estudiar un poquito más los roles, las actividades, la estructura familiar. Sin embargo, la palabra de Dios ya nos enseña desde el Antiguo Testamento que una familia está bien constituida, una familia tiene una estructura y que cada uno de sus miembros tienen un rol definido. Por ejemplo, como veíamos, el padre, el patriarca, era ese líder espiritual, el que daba la protección. Y en este caso, por ejemplo, fíjense, el rol de la madre también era un rol y un papel fundamental en la familia, y es todavía, porque eso no se suprimió, más allá de que las familias puedan creer o no en Dios, como decíamos hoy, pero el rol de la madre es muy importante y la palabra de Dios también lo habla. Por ejemplo, ese rol fundamental de la madre era de criar a los hijos, de mantener esa unidad familiar, que es el que muchas veces se rompe. Y todos tenemos la experiencia de que la mamá siempre va a estar ahí para tratar de unir a la familia. Es más, es la que va a llamar, por ejemplo, te va a decir, bueno, vengan acá, vamos, en fin de año te va a llamar y te va a decir, bueno, vamos a pasar en tal casa, por ejemplo, la fiesta de Navidad, el Año Nuevo vamos a pasar, y es la que por ahí organiza siempre, la que mantiene, por ejemplo, esa unidad. Si entre dos hermanos, por ejemplo, están peleados, ella es la que va a llamar y va a decir, y te va a retar también. Por ahí el padre no se va a meter tanto en eso, pero la madre vemos que ese rol él lo cumple. Sí. Es muy diferente el amor de mamá al amor de papá. Es muy diferente. Se toman en serio las madres, muchas madres se toman muy en serio sus roles. Sí. Y bueno, y es lindo. Ocupa su lugar. Ocupa su lugar. Es la que mantiene unida a los hermanos, a la familia completa ahí, porque es la que dice, no, compórtense, ustedes tienen que... Es la que te enseña directamente cómo es la que te viene transmitiendo la cultura de cómo fue criada ella y todo. Es la que mantiene la unión ahí familiar. Es la que está en todo. Así es. La que te lleva a la casa de la abuela los domingos. Yo me acuerdo de mi mamá, por ejemplo, los domingos vamos a ir a la casa de la abuela
y vamos vos decías, a ir no, y ya y es vas sagrado a ir. y nada, el domingo es sagrado, te da y te encontrás con todos tus Tus primos, familiares tus tíos, todos ahí, ¿no? Todos juntos. y bueno, sí, ¿no? y vemos por ejemplo El ejemplo tenemos de Ana, madre de Samuel, cuyo amor y dedicación marcaron la vida de este profeta, ¿no? Podemos ver en la Biblia, está en 1 Samuel capítulo 1, y tenemos toda la historia y es grandiosa lo que Ana hizo, ¿no? así Por es. Samuel. Y bueno, y también tenemos por ejemplo ese rol de hijos, ¿no? Esos integrantes que pueden ser muchos, pueden ser dos, pueden ser uno, pero bueno, la familia numerosa, yo creo que nosotros somos 5 con mis hermanos, eso. No somos tan numerosos, pero sí, somos bastante. Y cambia, ¿no? Cuando son numerosos, ustedes que son 2 hermanos, no sé, Somos ¿me puede 12. decir una experiencia de... Sí, somos 12 y totalmente diferentes. Si bien yo ya no compartí con mis primeros hermanos, porque yo soy el último, y así que bueno, pero con 6 más o menos he compartido. Pero los 6 primeros, bueno, ya se fueron de casa, ya formaron su familia, pero con esos 6 últimos sí, y bueno, somos diferentes y ahora sí compartimos, gracias a Dios estamos los 12 y compartimos y siempre vemos y notamos la diferencia que tenemos cada uno, y bueno, nos respetamos y respetamos nuestras diferencias, pero bueno, nos damos cuenta de que no somos diferentes y somos del mismo padre, la misma madre, así, y bueno, pero somos totalmente diferentes todos. ¿Cómo es también en los hijos? Depende de la época, cómo fue disminuyendo la cantidad de hijos que tenía la familia, ¿no? Ponerle 16, 12 Sí. y con esa cantidad de hijos que tenía esa madre, era la que hacía Así La que respetar ahí. respetar, enseñaba, y fue cambiando 2, 4, 6, 4, y ahora que tienen 2, 1, y se le hace difícil, a veces vemos que es difícil Sí. llevar o la enseñanza o el mantener ese Por eso a ese chico. vemos acá, bueno, que la palabra de Dios dice que somos tripartitos. Tenemos 3 partes, ¿eh? Que somos cuerpo, alma y espíritu. Y creo que en este tiempo por ahí le damos más importancia, uno le da más importancia en lo que es el cuerpo, el alma, y se está olvidando de esa tercera parte, que es lo espiritual, porque somos seres espirituales. Entonces es como tener una mesa con 2 patas, es difícil que se equilibre la mesa. ¿Y por qué? Porque falta esa tercera pata. Entonces, y nosotros a través de la palabra de Dios vemos cómo estos patriarcas podía guiar a la familia, y ahí era donde Dios también daba promesas. Cuando Dios le llama a Abraham, le dice: mira, Abraham, te voy a bendecir a vos y también a tu descendencia, o sea, a sus hijos, a sus hijos. Y creo que eso es lo que cuando nos ocupamos también de tanto del cuerpo, alma y espíritu, nos estamos ocupando de esa tercera parte, y algo muy fundamental que Dios ha dado. Y entonces eso es lo que tuvieron estos patriarcas, y hay un texto, hay una palabra en Deuteronomio capítulo 6, donde Dios habla y habla a toda la humanidad. Esto, si bien era para su pueblo, y bueno, hoy nosotros tomamos para todo. Dice capítulo 6, verso 5: amarás a Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Que dice que tenemos que amar a Dios, ¿sí? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Y eso es lo que por ahí tenemos que ir buscando más de la presencia de Dios. Y después el 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy
estará sobre tu corazón la palabra de Dios, ¿sí? Esa palabra que creo que todos tenemos en casa. Aquel que por ahí, bueno, no frecuenta en una iglesia, pero siempre hay una Biblia en la casa. Y qué lindo que podamos ser instruidos por esa palabra, porque ahí hay promesas. Y esto es lo que hacía aquellas personas, aquellos patriarcas, aquellos hombres de Dios. Después dice, y le repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, ¿qué estaba pidiendo Dios? Esto tenés que tener en tu corazón. Tenés que meditar sobre la palabra. Y esto es lo que tenés que dice, enseñarle a tus hijos. Enseñarle a tus hijos. Al acostarte, al levantarte, esto tenés que... Y eso por ahí vemos hoy que escasea, ¿sí? Entonces, por ahí tenemos que ver esa tercer pata, ¿sí? de la familia, cómo está, porque eso es lo que dice la palabra acá. Esto es lo que tenés que enseñar a tus hijos. Que era, en aquellos tiempos hacían estos patriarcas, o todo judío, ¿qué hacían? Se levantaban y le enseñaba la palabra de Dios. Le enseñaba la palabra de Dios. Ese era lo primero. Entonces a eso es lo que Dios nos llama también a este tiempo. ¿En qué medida estamos conociendo la palabra? ¿En qué medida estamos conociendo las promesas? Promesa, como Él le dijo a Abraham, vas a ser de bendición y voy a bendecir a tu descendiente, a tus hijos, a los que vengan después. ¿Sí? Entonces Dios también hoy para nosotros como cabeza de la familia, como papá, como mamá, teniendo nuestro rol, qué bueno es que podamos apropiarnos también de esas promesas y hablarle. Yo me acuerdo que mis padres, sin conocer mucha la palabra de Dios, sin conocer cómo es la Biblia, y me acuerdo que nos enseñaba, mirá, tener que buscar a Dios. Tenía su manera, tenía su forma. Como que había, quizás para nosotros nos sentíamos así como obligados de buscar a Dios, pero bueno, nos sirvió. Por eso somos 12 y bueno, con esa cultura que papá, mamá tenía, bueno, siempre había una partecita, una parte espiritual también. Siempre había una parte espiritual que iban sembrando en nuestro corazón. Por eso creo que hoy nos juntamos los 12 y bueno, no, pero vos fuiste nunca una pelea, nunca así, porque bueno, papá también, o sea, papá, mamá supo guiarnos. No solamente fue en lo emocional, no solamente fue en lo que uno siente en el alma, sino que también en el área espiritual también, a su manera y como ellos aprendieron, no sé, ese respeto, nos enseñaron a nosotros y nos sirvió. Así que cuanto más en este tiempo que están esas herramientas, que la palabra de Dios está. Hoy podemos bajar la Biblia en un celular, hoy podemos bajar la computadora, y bueno, ocuparnos un poquito más de esa tercer parte que es lo espiritual, ¿sí? Lo espiritual, buscar a Dios, enseñarle a Dios, porque por ahí nos ocupamos de todo lo que es lo que es del corazón, lo que es del alma, y esa parte espiritual estamos descuidando. Amén. Amén. Así es. ¿Qué te parece si contamos más o menos de las familias del Antiguo, familias importantes del También. Antiguo Testamento, ¿no? Unas familias muy También importantes. tenemos algunos ejemplos, entonces. Sí. Por ejemplo, la familia de Adán y Eva. La primera familia creada por Dios. Su historia resalta los desafíos de la relación humana y las consecuencias del pecado. Eso lo pueden encontrar en Génesis, capítulo 2, el verso 4. Ahí está lo que decía hoy César, que era el primer ministerio Sí. que hizo el Señor, Sí. donde entró el problema, el pecado en la mujer. Ahí está. Por la mujer entró el pecado y bueno, el hombre desobedeció. Así es. También tenemos la familia de Noé. Noé y su familia fueron salvados del diluvio, mostrando cómo la obediencia a Dios
puede traer salvación a toda una familia. Génesis capítulo 6, ahí van a encontrar. Tenemos la familia de Abraham, también muy conocida, su relación con Sara y la promesa de un hijo, Isaac, muestra la fidelidad de Dios y el papel central de la familia en el plano divino. Génesis capítulo 12. José y sus hermanos. La historia de José y su reconciliación con sus hermanos es un ejemplo conmovedor de perdón y restauración dentro de la familia. Génesis capítulo 37. Sí, y así como veníamos hablando que en la familia siempre hay problemas, también hubo problemas en esa época, ¿no? Brevemente vamos a decirle. Uno de los problemas era la infertilidad. No tener hijos era considerado una desgracia y motivo de dolor profundo. Ejemplo, Ana oró fervientemente a Dios por un hijo y él le concedió a Samuel. Conflictos familiares también había. Carlos, ese lo pueden encontrar en Primera de Samuel. En Primera de Samuel, de capítulo 1, ahí está la historia en adelante, sí, muy buena historia, muy linda historia. Conflictos familiares, continuamos. Sí. Muchas familias enfrentaron disputas internas. Ejemplo, la rivalidad entre Jacob y Esaú, que causó separación para finalmente reconciliación, dice. Está en Génesis 27, capítulo 27 y 33. Después había la poligamia, aunque era culturalmente aceptada en algunas ocasiones. La poligamia a menudo causaba celos y conflictos, como en la familia de Jacob con sus esposas, Lea y Raquel. Génesis 29:30. Sí. Ahí ¿no? pueden compartir lo que nos escuchan, tienen algunos ejemplos para poder recorrer por ahí algunas familias. Y esto de que nosotros hablábamos, que la mayoría de las familias van a tener conflictos, siempre va a haber conflicto. Y como decíamos hoy, por ahí la primera parte estábamos recorriendo, ¿no? Esto de que la familia moderna por ahí no se guía en esto espiritual. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña, como decía el pastor, que como esa familia de Abraham, esa primera familia que eran una familia de una estructura patriarcal, que este padre tenía esa obligación y la tomaba en serio y enseñaba con la palabra a los hijos. Eso es lo que por ahí muchas veces nos falta a la familia moderna, ¿no? De que el padre, o ya sea, bueno, por ahí no tienen padre, por ahí está la madre, pero alguien tiene que tomar ese rol de la parte espiritual, y esa parte espiritual que falta hoy en día para poder solucionar justamente los problemas, como decía al comienzo, decía César, ¿no? Que el Señor tiene que ser el que lidere, el que acompaña a esa familia, el que estructura esa familia, el que enseñe roles, el que dé también, que ponga límite también, porque eso es lo que muchas veces hoy no se ve en la familia, ¿no? De poner límites. Y podemos ver, ¿no? Que en la palabra del Señor, el Señor enseña justamente eso, que la familia tiene que enseñar, tiene que guiarse por la palabra, que Él justamente ese manual, como siempre por ahí suele compartir pastor, ese manual que nos enseña a vivir plenamente y poder vivir espiritualmente, ¿no? Amén. Así es. Y bueno, no sé, creo que se nos está acabando el programa, ¿no? Sí. Sí, se nos está acabando el programa. Una última reflexión, pastor, ¿quiere compartir? Bueno, como decía vos también, Agustín, creo que esa es la parte que hoy podemos prestar un poquito más de atención en la parte espiritual, porque somos seres espirituales. Dios nos formó de esa manera, tenemos la naturaleza de Dios, que si bien un día a causa del pecado perdimos esa naturaleza y hoy cargamos esa naturaleza humana de pecado, pero gracias a Jesús Él nos llevó de vuelta a esa naturaleza divina, porque cuando Dios nos creó hizo a su imagen y semejanza, dice, y entonces puso en nosotros esa vida, puso en nosotros también esa parte espiritual. Entonces no podemos descuidar esa parte espiritual, sino que dedicarnos un poquito más. ¿Y dónde encontramos eso? En la palabra de Dios, porque la cultura de 10 años atrás es muy diferente quizás a la cultura de hoy, o la costumbre.
se va transformando, ¿no es cierto?, la sociedad, pero la palabra de Dios no va a cambiar. La palabra de Dios no va a cambiar. Muchas cosas van a mutar, van a cambiar, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios va a permanecer. Entonces, buscar ahí y bueno, invitamos a las personas que por ahí a veces uno dice, pero esto ya no tiene control, no tiene, bueno, que podamos. Yo creo que lo que estamos acá, bueno, tuvimos experiencia en distintas áreas de nuestra vida y un día levantamos nuestra mirada al cielo y dijimos, no, pero tengo que enfrentar, ¿no?, esta situación y qué bueno es que podamos enfrentar a través de la palabra de Dios. Acá encontramos promesa, como dijimos, pero qué bueno que no yo no pueda tomar solamente las promesas, sino que poder conocer a aquel que promete, que es Dios. Cuando conocemos a aquel que promete es diferente, porque por ahí, bueno, nos abocamos bueno, busco la promesa, pero Dios dice sí, y empiezo, no, quiero conocer a Dios, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a aquel que promete. Entonces, creo que no hay una familia perfecta, pero podemos llevar una familia como uno por lo menos quiere tener, ¿no? Entonces, como hablábamos del comienzo, enfrentar las situaciones, problemas siempre va a haber. Cada tiempo, como dicen, el día de mañana va a traer su problema, el día de mañana va a traer su afán, así que solucionar el que se te presenta hoy, no busque el de mañana, sino y bueno, y con Dios es diferente. Y el último versículo, porque como dijimos, todo tiene su rol, también como papá, como mamá y también los hijos tienen el rol, que está en el libro de Efesios, capítulo 6, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Sí? Hay un rol muy importante, y qué lindo que un padre pueda decir a su hijo: mira, esto es lo que Dios dice. Esto, yo no quiero que vos me obedezca o me respete por así nomás, no, sino que hay una promesa, o Dios pide esto, que vos me honres, así como yo también te honro, como yo te respeto. Después dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Darle a conocer como papá, darle a conocer a ese hijo, no, Dios dice esto, y porque quizás uno dice de repente va a caer como un balde de agua fría, no va a entender nada, pero si a temprana edad, desde chico, siempre habla de Dios, y cuando llega el momento de darle esta palabra, Dios dice así, que si vos me honrás, me respetás, y te va a ir bien, porque dice más abajo, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Es una promesa, es algo que un joven tiene que saber, es algo que un adolescente, sí, un joven tiene que saber, de que Dios dice: mira que hay una promesa. Quizás yo como papá no merezco la honra de él, pero él dice: no, pero Dios, se pierde él. Claro, se pierde él. Quizás yo tenga, por decir así, no sé, un padre borracho, un padre alcohólico, y diga: pero mi papá no merece mi honra. Pero cuando yo conozco esto, digo: no, pero yo quiero que me vaya bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que honrar a papá. Tengo que honrar a papá, por más que no se merece, ¿no? Pero para que a mí me vaya bien, habla de larga vida. Hoy estamos viendo ahí en la sociedad, con menos edad se están muriendo. ¿Por qué? Por el vicio, por la delincuencia, por muchas cosas. Pero qué lindo es que podamos darle a conocer, y uno elige después. Uno elige. Entonces, creo que ocuparnos de esto es lo esencial. Y después dice también a los padres ahí, verso 4, dice: y a vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. A nosotros, padres, que no seamos ásperos con ellos. No, pero va a ser, que no seamos ásperos, sino que al contrario, que podamos ser ese guía, ¿no? Ese guía, y darle la palabra de Dios. Así que bueno, eso es lo que la familia es un tema muy lindo, pero por eso vuelvo a decir, el problema de hoy enfrentémosle hoy.
no dejemos para mañana, ¿no? Y bueno. Y cada problema que tenemos, siempre está el Señor. Hay que Señor. presentar al Señor, Está que el Señor. Él nos va a ayudar siempre. Y bueno, Claro. Finalizamos. Sí, Finalizamos ya nuestro programa. Le damos muchas gracias a todos los que nos están escuchando y le invitamos a que sea parte de nuestra gran familia de acá de Congregación Sembrando Vida, que Amén. acá lo estamos esperando en las reuniones, ¿sí? Y ser parte, venga a escuchar la palabra del Señor. Amén. Acá estamos impartiendo para todos ustedes, así que muchísimas gracias. quería agradecerle a César. Espero que haya pasado bien. Muchas Bueno, gracias. que el Señor te bendiga, bendiga a tu familia. Muchas gracias de corazón. Entonces, ¿pasaste bien? Hermoso. Es una mesa donde está el Señor, Saludo a todos Amén. con la paz. con la paz del Señor. Con la paz, que en estos tiempos necesitamos mucha paz. Amén. Y los Amén. problemas van a estar siempre, como dice el pastor, siempre van a estar los problemas. Amén. Muchas bendiciones para todos. Muchas bendiciones y hasta el próximo episodio. Amén. Amén.